Hola, ¿cómo están? En esta ocasión estamos dando inicio a la primera lista de reproducción en reflexión en la didáctica, en una forma o didáctica de la aritmética para la formación de futuros licenciados en matemática en la seccional Bajo Cauca y que sirva para otras personas que quieran aprender matemáticas, aritmética y programación que tanto se requiere a nivel empresarial y a nivel educativo, a nivel también académico y a nivel investigativo, dado que estos lenguajes de programación como Python tienen alta aplicabilidad en todas estas áreas, sea empresariales, científicas o de investigación. Entonces, para esta vez queremos mostrar en este primer video de la lista de reproducción alrededor de la didáctica de la aritmética que, bueno, pues que nosotros enseñamos instalando Anaconda en nuestro computador. Siempre entonces yo les voy a decir que desde anaconda.org, esta es una comunidad mundial bastante importante y pues si le dices download Anaconda, él te va a permitir descargar un conglomerado de software que le permiten crear, entre otras cosas, cuadernos Júpiter para la comunicación científica y en este caso para la didáctica de la matemática como una de las formas alternativas pues, de enseñanza de la matemática y en este caso de la enseñanza de la aritmética. Entonces usted puede decirle descargar para Windows, miras en tu computador si lo tienes para 64 bits y el de descargar y se descarga en un tiempo corto, 10 o 20 minutos. Vas a necesitar más o menos unos 3 gigas de tu computador para dedicárselos a Anaconda para trabajar en local. Si no lo instalas, puedes de todas maneras utilizar sin ningún requerimiento de tu computador, utilizar Google Colab. Entonces aquí desde Anaconda, pues bueno, vas a poder tener todos estos software del conglomerado Anaconda. Vas a tener Matplotlib, Jupyter, SciPy, Spider, NumPy, bueno, y todos estos otros, TensorFlow y otros que ni yo he podido como explorar, Pandas también por supuesto. Entonces aquí vas a poder obtener este conglomerado desde el que nosotros estamos trabajando. Este cuaderno Júpiter está con núcleo Python y vamos a ver cómo la criba de Eratóstenes podemos verla desde esta postura en la que les voy a contar mi experiencia para construir este cuaderno de enseñanza. Lo que yo hice fue, para crearlo, yo dije, bueno, yo de a dónde hablara de criba de Eratóstenes con Python y escribí en Google, ponemos criba de Eratóstenes Python y él me llevó a las páginas, a esta que estamos viendo ahora, criba de Eratóstenes RPUB, y esa es la que yo tengo acá de una vez, criba de Eratóstenes RPUB, en la que ellos te cuentan, este autor, @Edison Mondragón, que lo tiene desde hace 2 años, este cuaderno en el que nos muestra de una manera animada en qué consiste el algoritmo de Eratóstenes. Aquí nos lo describe paso a paso, nos da la definición de él y su utilización, nos da un hipervínculo a Wikipedia sobre la criba de Eratóstenes, en el que si lo seguimos, pues bueno, también nos va a llevar a Wikipedia, en la que está precisamente esa misma animación que pone en su hoja, que muy probablemente entonces en esta yo llegué y copié el enlace de ella para poder tener que a las personas que vean este cuaderno puedan acceder a esta animación, a la animación de la criba de Eratóstenes para números primos menores que 120, y se incluye la optimización de comenzar por los cuadrados de números primos. Entonces este nos muestra cómo ese algoritmo funciona. Esta página pues de Wikipedia en la que está la animación, bueno, nos devolvemos otra vez a donde estábamos y nos muestra en código R cómo puedes tú implementar ese algoritmo para que la máquina haga la tarea
de obtener los números primos menores o iguales que un número natural dado. Entonces nos lo implementa en código R, que la codificación para la programación es bastante difícil, bastante molesta, o al menos mientras uno la adquiere. Entonces uno ve que hay muchas comunidades a nivel mundial que te comparten el código, y la propuesta de nosotros no es en primera instancia que codifiques, sino que empieces a leer los códigos que la comunidad te comparte. Entonces nuestro fin va a ser un fin de lectura de los códigos que nos comparten. Miren, aquí nos lo dan el código en Python de la criba de Eratóstenes, todo listo. Y ese código yo ya lo implementé o lo traje para el cuaderno, de tal manera que este cuaderno Jupyter, instalado desde Anaconda, este cuaderno creado desde la aplicación Anaconda, pues entonces yo puedo correrlo y mira que me da, si yo le digo primos 200, me dice todos los primos menores o iguales que 200. Me hace una lista de Python, por eso lo delimita entre corchetes, de todos los primos menores o iguales que 200. Entonces así tenemos que el 2 es el primer primo y es el único primo par, luego el 3, el 5, el 7, el 11, que esos sí los conocíamos, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31 y el 37, hasta el 41, de pronto uno podría estar seguro de los primos, el 43 y el 47 y el 53, pero ya de ahí en adelante uno como que, ¿y cuáles eran que son los primos? Pues aquí le muestran que los que están entre 50 y 60 son solo 2, los que están entre 60 y 70 son solo 2, los que están entre 70 y 80 pues ya son 3, y los que están entre 80 y 90 son solo 2, los entre 90 y 100 es solo 1, y así nos va mostrando hasta 199, nos da una lista. Y en realidad computacionalmente hallar los primos es un trabajo difícil, hallar un nuevo primo cada vez, y tienen que ver esos algoritmos para hallar primos y factorizar números en términos de dos primos, tienen que ver con algoritmos de protección de la información, como el RSA, un algoritmo RSA que les voy a poner por acá, algoritmo RSA, que tiene que ver, en la que nos muestran cómo los números primos tienen que ver con la protección de la información. Entonces el algoritmo, mire que nos aparece también el algoritmo de RSA implementado desde Python. Ese es el que nos interesará siempre, es como ver cómo, de qué manera con Python en primera instancia podemos ver todos esos conocimientos para la didáctica de la matemática. Entonces hoy voy a continuar diciéndoles de la mano de este autor, bueno, pues cómo definimos la criba de Eratóstenes, cómo la vemos en la animación y cómo la implementamos con Python y cómo leemos este código, porque en realidad para que veamos de que es que, tranquilo, no necesitamos para muchas cosas en matemáticas, en didáctica de la matemática, ser unos codificadores o unos programadores, no, pero sí unos buenos lectores y que participamos de una comunidad que nos colabora, que nos ayuda, que nos orienta. Entonces en realidad en esta labor de aprendizaje lo que importará es una labor de leer, compartir, participar en comunidad, en esta comunidad mundial para el aprendizaje de la matemática que tanto sirve a las empresas y al desarrollo de las personas. Entonces, luego ahora sí seguimos, miren, también me permite hacer en presentación RISE. Yo aquí esta línea la voy a partir para que me quede el algoritmo por aparte, y ahí sí le digo, bueno, pues puedo pasar a una presentación RISE, es decir, mi cuaderno se convierte en presentación en diapositivas. Miren cómo lo puedo poner así. Entonces dice, de acuerdo con Wikipedia, la criba de Eratóstenes es un algoritmo que permite hallar todos los números primos menores que un número natural n mediante el siguiente proceso. Ya aquí nos va a hablar del proceso de cómo hacerlo, y como estamos en esta parte de motivarte a la creación de estos cuadernos para la didáctica de la matemática, del aprendizaje de la misma, miren que esta n, la caligrafía está igual a la descripción, y esta n pues es un símbolo matemático que en este caso quiere decir un número
particular que va a ser la cota superior de la lista de números primos que queremos crear con el algoritmo de Eratóstenes. Bueno, pues cuando sea un número, símbolo matemático, delimítalo entre signo de pesos, que eso en lenguaje LaTeX quiere decir que para él, dado que estos cuadernos nos permiten implementar lenguaje LaTeX, pues cuando ya lo corran con Shift Enter, pues vamos a ver que la N de los símbolos matemáticos me queda con una caligrafía diferente para poder que se vea más elegante las fórmulas matemáticas dentro del texto verbal. Es así, esto nos hace que sea más agradable la lectura en la que incluya fórmulas matemáticas. Bueno, entonces vamos a ver, pues, miren que acá nos está diciendo que el algoritmo que permite hallar todos los números primos menores que un número natural dado lleva los siguientes pasos. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva y nos dice, lleva solo 4 pasos. Entonces aquí está otra vez n, lo delimitamos entre signo de pesos o signos de dólar para que él adquiera la tipografía de expresión matemática gracias a LaTeX. Y aquí miren que nos queda, bueno, pues el primer paso en el algoritmo de Eratóstenes es listar todos los números desde el 2 hasta n, pero no desde el 1 hasta n, sino desde el 2, dado que el 1 no se considera primo. En realidad, primo lo podemos aceptar como algunos autores, la mayoría lo define así, será un número natural, será primo si tiene 2 y solo 2 divisores, el propio número y el 1. Si tiene 2 y solo 2, y el 1 nada más tiene un solo divisor, el mismo 1. Entonces el 1 no lo consideramos primo desde esa definición. Hay otros autores que tienen definiciones de primos diferentes. Esta es la que estamos adoptando en este caso y es de pronto la más popular. Y tomar el primer número, entonces después de listar esos números, tomar el primer número, el 2, sin tacharlo y marcarlo como el nuevo primo, ¿cierto? Y se marca a él como el nuevo primo. Entonces nos dice como tomar el primer número no tachado o marcado como número primo y se marca como primo. Entonces en este caso, en esta lista que acabamos de hacer, cuando empezamos, el primero que hay que marcar como primo es al 2, porque es el primero de la lista. Después de que lo marcas, el tercer paso es tachar todos los múltiplos que se acaban de marcar, del que se acaban de marcar como primo, tachar los múltiplos del número que se acaba de marcar como primo. Los tachas todos los múltiplos y si el cuadrado del número que se indicó como primo es igual o menor que n, se devuelve al paso 2. Entonces miren que ya en esta parte, después de tachar, nos dice que hay que hacer una revisión, un ciclo condicional. Revisar una condición es si el cuadrado del número que se acaba de no tachar, si el cuadrado que se indicó como primo es igual o menor que el número n, que la cota superior, se vuelve al paso 2, es decir, sigue haciendo el algoritmo. Y cuando llegamos a un número primo cuyo cuadrado supere a n, entonces el algoritmo se detiene. Entonces, así ya sabemos que eso es un proceso iterativo, que sabemos que termina cuando se cumpla esta condición, cuando se incumpla. Entonces, mientras se cumpla, el algoritmo seguirá funcionando, mientras el cuadrado del número primo pierda o sea igual a n, a la cota superior. Aquí vamos a poner otra vez n, para poder que nos quede en tipografía LaTeX, y así la n, miren cómo queda la tipografía de bonita, al lado diferente a la n del lenguaje verbal. Entonces, cuando es el lenguaje simbólico matemático, queremos resaltarlo con lenguaje LaTeX. Bueno, entonces lo delimitamos entre signos de pesos. Estos cuadernos admiten lenguaje LaTeX y otros lenguajes, también admite lenguajes HTML. Entonces, ya teniendo el algoritmo, el pseudocódigo, bueno, al menos la lista de pasos, que al fin y al cabo un algoritmo es eso, pues vamos a verlo que gráficamente el proceso, gracias a este autor. Gráficamente ese proceso se realizaría de la siguiente forma, esta animación que él toma de Wikipedia. Bueno, pues entonces miren que aquí empieza el 2, marco el 2 con rojo intenso y a los múltiplos con rojo más suavecito. Entonces así vemos de que en primera instancia estaba la lista de números menores o iguales que 120 y
que empezó tachando sin marcar al 2 y tachando los múltiplos de él. En este caso estamos marcando todos los números pares. Miren que todos los de la lista, el 100, el 98, el 108, todos los pares que son los múltiplos de 2, los va a tachar. Luego nos señala el 3 y nos tacha con verde más clarito todos los múltiplos de 3. Así, el 9, el 12, bueno, el 15 y demás. Entonces así se asegura de que al final los que no quedaron tachados o con color intenso son los primos. Pues y en el orden en que ellos van, entre el primer primo, el segundo primo, el tercer primo. Entonces vemos de que el tercer primo es el 5 y con azulito claro marca todos los múltiplos del 5 que faltaban por tachar. Miren cómo sigue el algoritmo y así, pero él seguirá siempre revisando y si el cuadrado del primo que tengo es menor o igual que n, sigo haciendo el proceso y parará cuando el cuadrado del primo que él haya encontrado, del nuevo primo, supere a n, en este caso n sería 120. Entonces mire que parará cuando llegue a, por ejemplo, el cuadrado de a este primo 199, porque su cuadrado va a superar a 120. Entonces miren que, bueno, en este caso, en esta lista, miren que si lo hacemos con esa condición, él va a parar. Miremos cuando aquí empezó con el 2, miremos que aquí no aparece el 2, ahora que está repitiendo la animación. Después seguirá después de hacer todo el tachado, miren que nos lo hace despacio, es una animación bastante bacana. Que podemos pegar en nuestro cuaderno gracias a que en él se pueden vincular en lenguaje HTML la URL de las imágenes y animaciones que hayan en otras páginas, y así uno puede respetar los derechos del autor, porque cualquiera que quiera saber esta animación de dónde vino, pues le da doble clic sobre esta línea, aquí doble clic y él le da el código y aquí lo volvemos a correr y ya continúa. Entonces, como una forma de uno ver de dónde viene la información, las imágenes que tomamos, respetando los derechos de autor. Y miren que aquí ya van el 19 y el 23, que su cuadrado es mayor a 400. Entonces, bueno, si uno diría que la condición es que parará cuando el cuadrado del primo supere a n, pues en este caso el cuadrado de 23 ya superará a n, pero debe ser que el cuadrado del número primo supere al cuadrado de n. Vamos a ver hasta dónde llegó aquí. Vamos a revisarlo, podemos ver cómo hizo la condición él a partir del algoritmo en Python que nos entregó. Entonces miremos así, ahora sí ya acabamos de ver que en la animación nos muestra pues la lista de los primos y nos los va poniendo acá. Aquí tiene el 2, aquí nos va poniendo los números primos, el primero, el 2, el único primo par, luego el 3 nos lo pone acá. Miremos hasta dónde va a llegar, luego miramos el algoritmo, gastémonos como ese tiempito en verlo, cómo lo va a hacer. Y este algoritmo, que sirve para determinar los números primos menores o iguales que n, es muy popular, y miren que computacionalmente se puede llevar, dado que es un proceso algorítmico, un proceso que se puede hacer de manera iterativa o secuencial, paso a paso y con unos pasos bien definidos. Ya aquí vamos en el 7, cuyo cuadrado es 49, entonces todavía sigue porque 49 no supera 120. Aquí ya con 19 el cuadrado supera 120, por eso es que me parece que debemos de mirar el programa enseguida para ver exactamente hasta dónde él va a parar. Miren que ya llegó en 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113 y ya hasta el 113 terminó. Entonces ya dice, hombre, hasta 113 tenemos pares, y en realidad fue al primo menor que el número n. Entonces como que ahí con eso paró, al primo menor que. Vamos a ver cómo lo hizo en el programa. Entonces vamos a la siguiente línea de nuestra presentación y aquí nos muestra el programa. Entonces, lo que queremos es
leerlo y experimentarlo. Entonces, la idea, yo no creé el programa, no. Queremos vender la idea de que una página, una persona de la enorme comunidad alrededor de Python, alrededor de la Python, de la enseñanza de la matemática, de la enseñanza de la ciencia de datos, a nivel empresarial y demás, hay una enorme comunidad que te comparte código. Y de hecho hay otras aplicaciones, inteligencias artificiales que te van a, cuando necesitas hacer un código, te van a sugerir cómo irlo construyendo. Entonces habrá muchas ayudas para eso. Aquí veamos que él dice que lo primero que va a hacer en esto es importar a NumPy como NP. Importar una librería experta para el manejo de matrices, el manejo de números, entonces para el cálculo numérico. Entonces, cálculo numérico en Python ya es experta en cálculo numérico. Entonces es una librería experta para cálculo numérico. Entonces, como en esta lectura lo que hacemos es, usted ve la línea y que más o menos entienda qué es lo que hace ella. Entonces, bueno, ya tenemos la importación. Después va a crear una función, porque aquí se crean las funciones, y las funciones las entendemos como máquinas transformadoras a las que les entra un número. En este caso les va a entrar un X y le sale algo. Entonces aquí en return dice, y me sale una cosa que llamo números, que muy probablemente esta función es la que crea la lista de los primos que queremos menores o iguales que n. Entonces le va a entrar un X y él te va a crear una lista de números. Es una función que le entra un número X y sale una lista de números que son primos. Entonces creó una función con la sentencia def. En Python siempre la sentencia def es para crear funciones, y aquí esa función la llamó la función primos. Entonces que este en azulito nos dice el nombre de la función primos, que cuando le dan un X, en realidad un n, él te entrega una lista de números. Luego miremos cómo lo hace esa función. Pues en el cuerpo de la función, en esta parte en la que va desde el nombre, desde la línea que tiene el nombre y que termina siempre en 2 puntos, hasta la línea de return, de lo que nos entrega la función después de procesar, pues ese cuerpo del código siempre está sangrado con 4 espacios, 1, 2, 3, 4, y desde ahí empiezas a construir todo el código. Entonces esa también es una de las grandes ventajas de Python, y es el sangrado para poder saber cuál es el código o indicar bien dónde está el código de la función. Y luego nos crea, pues como nos dijo el algoritmo, primero crea una lista con los números de 1 hasta n, pues eso se hace. Entonces la lista se llama números, y de esa lo va a crear con la función list de Python, que crea una lista de Python, que es simplemente una estructura de datos que va a guardar los números desde el 2 hasta n. En este caso el n lo están anotando con X. Vamos a ver si requiere, vamos a ponerle aquí un n- al programa para que él acá, un n- para que esta entrada de él, nosotros siempre la llamemos mejor n, porque n es como la llamamos en el algoritmo, la entrada con n, queremos denotar la cota superior de los números que queremos hallar. Es así, el que ya él tenía como n, se lo denoto con n- para que sea el nombre de una nueva variable y no se confunda. Es así, los que tenía él como n los puse como n- bajo, y el nuevo n reemplacé los que tenía como x. Entonces aquí me queda n. Entonces, simplemente para que siempre recordemos así, la función que hace, toma un entero n, que es la cota superior de los números primos que quiero, y él ya con eso me entrega unos números. Esos números al final van a ser unos números, la lista que quedó después de haber tachado o eliminado a todos los demás que no eran primos, para que me quede una lista de puros primos, por decirlo así. Es así, ya lo hemos cambiado a que entra n y sale una lista de primos, que es en realidad la lista de números que creó en el primer paso, de números desde 2 hasta n,
pero a la que le quitó todos los múltiplos y ya quedaron solamente los números primos. Inicializa una variable en 0, una variable nueva, interna, d. Entonces aquí le podemos decir, bueno, pues crea una lista de números enteros, ¿cierto? De 1 hasta n, podemos ponerle más. Y luego aquí inicializó una variable. Ella va a ir cambiando para poder que esa variable la que la va a utilizar para de saber cuándo va a detenerse. Entonces d va a ir cambiando de tal manera que d va a ser la que diga cuándo para el algoritmo. Entonces este es como un indicador. Creó como una variable, para indicar cuando el algoritmo terminó el proceso. Bien, entonces así ya la creamos y ahora dice, con el ciclo mientras, él dice haga mientras, while, haga mientras, haga todo, haga mientras que, mientras se cumpla esta condición, mientras el cuadrado de d no supere a n, haga todas estas tareitas. Mientras, entonces así ya le dijo la sentencia para decirle en qué momento va a parar. Cuando el cuadrado del primo pierda con n. Mientras el cuadrado del primo pierda con n, sigue haciendo la tarea. Y para cuando ya le gane. Esta inicialización en 0, pues uno como el n que le da al usuario, uno trivialmente, si la función lo que va a hacer es hallar listas de primos, uno espera que es que la persona siempre va a dar un número, como los primos son mayores o iguales que 2, siempre va a dar un n mayor o igual a 2, entonces nunca va a dar un número 0, entonces usted podría decir, bueno, pues haga mientras d sea, inicializamos d en 2, lo podemos inicializar en 2, porque nunca nos van a dar, para una lista, se espera que el usuario nunca nos dé un número n, una cosa superior, que sea menor a 2, ¿no? Porque al menos el 2 lo conocemos que es primo, entonces si vamos a preguntarle por una lista de primos, pues será usual que no preguntemos por una lista de primos menores o iguales que n, si le vamos a dar un n que sea menor a 2, no. Entonces uno como diría, bueno, entonces empecemos con 2, entonces así uno puede cambiar el programa, y esto es lo que buscamos en esta didáctica de la ciencia de datos y de la matemática, de que en estos cuadernos el lector sea editor, corrija y mejore, y experimente con todo lo que se le entrega. Entonces ahora sí, bueno, ¿y qué va a hacer él? Dentro de ese ciclo mientras el cuadrado de d sea menor o igual que n, que es la cota, pues él lo que va a hacer es que n- se va a ir mover a través de la variable números, y si n es diferente del que está en la posición con índice d, bueno, aquí sí, como nos va a ir por la lista indexando, en realidad este d es el que determina cuándo para, y además es el índice de la lista, y Python indexa o lista empezando en 0. Por lo tanto, él nos obliga a que si queremos que él se vaya por la lista leyendo bien, entonces d siempre debe iniciar en 0, porque en Python las listas de números que hagan, para él no dice, al primero lo indexa con el 0, no con el 1, al segundo lo indexa con el 1, lo indexa con el 1, al segundo no con el 2, y así. Entonces es por eso que debemos respetarle a él esa manera como lo hizo, cuando vemos que aquí quiere de la lista de números el que está en la posición d. Entonces d es también una variable que indica posición. Entonces entonces es una variable que tiene dos significados. Entonces usted lo puede poner como por aquí, comentarizado, numeral d es una variable que indica posición,
y el número de primos que tenemos y el número de primos que hallemos. Entonces tiene dos significados en este caso, en la lectura que estamos haciendo. Miren que nosotros no creamos el programa, lo estamos leyendo a partir de lo que sabemos de que vimos de que hace ese algoritmo. Volvamos ahora al cuaderno, dándole aquí en Exit Rise, porque me parece que va a ser mejor para verlo desde aquí, desde acá. Y ahora, entonces así él va a decir, bueno, pues si n es diferente del que está en la posición, del número que está en la posición D, si n es diferente, pues entonces lo que va a hacer es evaluar si el residuo de la división de n con d es 0. Eso es para decir, porque acordate que si entre dos números el residuo de la división es 0, es porque el 1 es múltiplo del otro. Entonces así él va a evaluar, ¿será que el número que tenemos n es un múltiplo de d? Pues si es un múltiplo de d, pues entonces bórrelo. Entonces lo que va a hacer es, de la lista de números, con el método remove, bórrelo, porque es múltiplo de d. Y d es en realidad también, indica el primo que esté en ese caso. Entonces d es una variable que indica posición, pero en realidad indica en este caso se mueve por los primos. En realidad no es posición, sino indica el número primo en el que va en cada caso. Entonces indica ese número primo en el que va. Entonces aquí es donde está diciendo, cuando va a tachar los múltiplos, está diciendo, miren, es que ese n en el que voy es múltiplo de d. Sí, entonces remuévalo. No queremos los múltiplos de d. Y si no, pues, si no pasa eso, entonces simplemente después de que elimine a todos los múltiplos, incremente en 1 a d para que siga con el siguiente primo, Entonces ahora sí, vemos que nuestro programa lo hemos visto cómo funciona y ahora lo podemos poner a evaluar. Yo les voy a cortar la línea. Aquí es donde creó la función. Aquí nos dice, pero hay un error de indentación. Entonces también es gestionar los errores que siempre que es muy usual que aparezcan cuando programas. En este caso, cuando en las líneas de código del cuaderno implementas un programa para hacer una tarea. Entonces aquí nos dice que hay un error de indentación. Dice que hubo un error en alguno de los bloques de indentación. Y él a veces nos indica dónde puede estar. Nos dice números.remove. Dice que en números.remove aquí. Entonces uno dice, así es que después de un ciclo condicional siempre también deben de haber 4 espacios, 1, 2, 3, 4. Entonces siempre cuando creas una condición, un ciclo condicional, el código asociado a esa condición tiene que empezar con 4 espacios ahí. Entonces él se lo dice y ahora corres de nuevo y mira cómo él te dice, bueno, ya no hay problema, ya has definido la función que cuando le entregas una cuota superior a n, te entrega una lista de todos los primos menores o iguales que n. Ahora vamos a decirle, bueno, yo quiero una lista de todos los primos menores que 10, que ya sabemos que son 2, 3, 5, 7 y ya, 2, 3, 5, 7, 4 primos. Vamos a ver qué nos da él, pues a ver si funciona. Y nos dice 2, 3, 5 y 7, 2, 3, 5 y 7, como hemos dicho. Entonces uno ve, nuestro programa funciona muy bien. Entonces de aquí viene lo de la interactividad, de que yo haga mío esos textos que me traen, porque generalmente, miren la diferencia, la página nos trae el código, pero no tiene cómo usted experimentar ni modificarlo. Es una forma de lectura en una sola dirección. Pero al pasarlo al cuaderno Júpiter, yo puedo hacer mío este código, cambiarle las variables. En este caso que yo le cambié el nombre a la variable de entrada, que se llamaba x, y ya la llamé n, porque así estábamos llamándolo en el algoritmo, para darle consistencia al texto. Porque en el algoritmo dijimos que la cuota superior de los números que quiero, de los números primos que quiero, sea n, sea denotado con n. Entonces por eso
en esta propuesta educativa, queremos utilizar Cuadernos Júpiter para que el lector edite y experimente. Mire que eso funciona, que esa idea funciona, que el algoritmo que ideó Eratóstenes hace muchos años funciona. Nos entrega listas de primos menores o iguales que la cota que yo le dé. Entonces yo le digo hasta 20, dígame hasta 20, ¿cuáles son ellos? Bueno, me dice que los primos menores o iguales que 20 son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. No, pero yo quiero hasta 40. Bueno, entonces hasta 40. Y ya con eso ustedes uno ve, y en los cuadernos poner la conclusión. Todas las conclusiones u observaciones de la experimentación. Conclusiones derivadas de la lectura interactiva, de este cuaderno Júpiter. Este cuaderno Júpiter creado por Fernando Pérez, un físico de la Universidad de Antioquia. Entonces, bueno, pues esas conclusiones empiezas a ponerlas pues con asterisco para ponerle, miren que cuando él le pone un asterisco, aquí, si le pone un asterisco y empiezas con un texto después de un espacio, aquí le pones asterisco, espacio, y empiezas efectivamente, la función primos, nos entrega una lista de Python con todos los números primos menores o iguales que una cota superior n dada por el usuario. Bien, ya con eso, y ya uno puede poner más, aquí esto ponerlo como un título de segunda categoría, entonces con dos numerales espacio, para que las conclusiones quede como un texto resaltado grandecito, y las conclusiones que saques pues las vas sangrando, las puedes sangrar con un asterisco, y podemos poner más. El algoritmo de Euclides es extraordinario, el algoritmo de Eratóstenes es extraordinario. Bueno, pues es sencillo y muy útil. Y aquí, ¿por qué muy útil? Bueno, porque me dio los primos, y a mí de pronto, ¿por qué me importarán los primos? Y es que en realidad los primos sirven para la protección de la información. Entonces, determinarlos y obtener nuevos es un problema computacional difícil. Uno saber cuándo un número dado es primo, si es primo o no, es un problema computacional difícil que tarda tiempo en resolver. Y para la protección de la información, una información estará bien protegida si la forma en que la codifiqué, que la codifiqué utilizando números primos, pues si el número que utilicé para codificarlo es un número que la persona le dé dificultad factorizarlo en dos primos, le dé mucha dificultad, pues mi información va a quedar muy bien protegida. Entonces es útil porque es que el encontrar los primos es importante para proteger la información a través de números primos bien grandes que la gente le tarde mucho tiempo en encontrar, para que la información quede bien protegida, porque cuando los encuentran el algoritmo computacional puede decodificar cualquier mensaje. Entonces la información estará protegida en tanto esa factorización de números primos, esos números primos que factorizan a un número dado utilizado en la codificación de información, no se encuentre. Entonces debería ser, para que no lo encuentren, un número primo bien grande que sea bien desconocido.
bien, y que el tiempo de cómputo para poderlo encontrar sea bien largo. Entonces en eso se va, por eso decimos de que este algoritmo de Eratóstenes es uno de los algoritmos muy útiles porque nos permite hallar números primos. No olviden pues suscribirse a este canal que queremos construir con todos en la licenciatura en matemáticas de la Universidad de Antioquia, seccional Bajo Cauca, que queremos construir todos los estudiantes que se están formando para ser licenciados y servir a todas las carreras, todos los colegios, todas las universidades a donde ellos van a servir y a representar a la Universidad de Antioquia. También no olvide dejarnos nuestro like o su like o dislike, que es muy importante para nosotros para poder cuestionarnos y mejorar en cuanto a esta tarea de diseño de instrumentos para la enseñanza de la matemática y la ciencia de datos. Muchas gracias.